Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El hombre que quiere contemplar frente a frente la gloria de Dios en la tierra, debe contemplar esta gloria en la soledad. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Venciendo Nuestros Gigantes. Esta serie está compuesta por 4 pertinentes temas que veremos a partir de esta semana. Tú nos creaste con un propósito. Los 4 temas que veremos en esta serie es cómo enfrentar la soledad. Hoy desarrollaremos la segunda parte de este tema, cómo vencer el odio, cómo enfrentar los sentimientos de inferioridad y cómo vencer la incredulidad. Así que, estimados oyentes, le animamos para que no se pierda ni uno solo de estos temas. También lo invitamos para que escuche nuestros programas grabados en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede encontrar colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito, como también los puede compartir en su muro de Facebook o enviándolo al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra manera que usted puede compartir la palabra de Dios a través de las redes. Ahora sí vamos con Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito, que continúa respondiendo a este tema. Buenos días, Ángelo, y recordemos qué es lo primero que debemos hacer con la soledad. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Ya hemos visto 2 principios, Oscar. El primero de ellos es no le tema a la soledad, ya que en muchas ocasiones Dios la va a usar para tratar con nosotros. Esto quiere decir que no siempre la soledad tiene una connotación negativa, como a veces nosotros la vemos. Cuando nosotros tenemos un mundo de cosas que nos interesan hacer, es casi imposible que nos demos un tiempo para reflexionar. Es por eso, estimado oyente, que de cuando en cuando Dios nos va a llevar a experimentar la soledad. Así que no le tema a la soledad, enfréntela. Si usted usa la soledad para reflexionar, para meditar, para pensar en Dios, para orar, entonces la soledad, en lugar de tornarse como un instrumento destructor, se va a convertir en esa herramienta que Dios va a usar para que usted cambie su manera de pensar y en consecuencia cambie su manera de vivir. Casi todos los momentos en que Dios trató con alguien en la Biblia lo hizo en medio de la soledad. Es por eso que la Biblia habla mucho de desiertos, montes y valles. Estos lugares pues obviamente son lugares solitarios. Dios casi nunca trató con alguien en medio del bullicio de la ciudad, en medio del bullicio de la vida. A Moisés, Elías y David les habló en el desierto, a Abraham en un monte, a Jacob en la soledad de la noche, y encontramos en la Biblia muchos otros ejemplos en los cuales Dios trató con la gente en la soledad. El segundo principio para enfrentar la soledad es renuncie al orgullo. Y aquí vimos 3 consejos prácticos que nos ayudarán a dejar de un lado o a un lado el orgullo. Esfuércese por hacer sentir bien a los demás. Esfuércese por sonreír y esfuércese por ceder. Ángelo, ¿qué otro aspecto que quiere resaltar de este principio visto en el programa anterior de renuncie al orgullo? Bueno, también vimos que a menos que cada uno de nosotros esté dispuesto a dejar el orgullo, entonces nuestra condena será la soledad. Usted pretende siempre tener la razón, nunca pierde una discusión. Su comunicación es despectiva hacia los demás, cree que sus ideas son más valiosas y mucho más objetivas que las de los otros. No es cuidadoso con sus palabras a la hora de hablar. Usted antepone sus intereses por encima de los demás. Tanto Dios como los mortales valoramos la humildad y rechazamos el orgullo, o sea que los orgullosos siempre van a terminar solos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo enfrentar la soledad? Hoy compartiremos la segunda parte de este tema. Ángelo, ¿y cuál es el tercer principio que nos ayudará a enfrentar la soledad? Tercer principio lo he llamado así: sobrepóngase a la pérdida. Dice segundo libro de Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar.
Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Ya voy a explicar de qué trata este principio, pero primero quisiera dar, Oscar, otro significado de lo que es la soledad. El otro significado es este: pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Esta es otra faceta, Oscar, de la soledad. Y quiero dirigirme en este punto a los que han sufrido una pérdida. Ya sea que usted haya perdido a un ser querido, o que haya terminado una relación afectiva, o que haya perdido algo que le daba significado a su vida, le quiero decir este principio: sobrepóngase a la pérdida. Un gato, Oscar, que se ha quemado por sentarse en una estufa caliente, nunca se volverá a sentar en otra estufa así esté fría. Lo que intento decir es que hay personas que están actuando así en la vida. ¿Qué ha pasado con ellos? Ellos no se han sobrepuesto a la pérdida. ¿Por qué estas personas se aferran a la pérdida? Bueno, Oscar, hay personas que no se vuelven a subir a una motocicleta porque alguien cercano o inclusive ellos mismos tuvieron un accidente en una motocicleta. Las personas que han sufrido cualquier clase de pérdida piensan lo siguiente: otra vez me va a volver a pasar. Y al dejarse llevar obviamente por este pensamiento, dejan de vivir el resto de sus días. ¿Qué es lo que quiero decirle a usted, mi estimado oyente? Lo que quiero decir es que el hecho de que haya sufrido alguna pérdida no es razón para que se quede anclado en ella. ¿Podría decirse que está mal pasar por el duelo frente a las pérdidas que sufrimos? De ninguna manera, Oscar. Es importante, es necesario, es muy valioso hacer el duelo cuando afrontamos una pérdida. El error es perpetuarlo. David hizo su duelo normal ante la enfermedad de su hijo, que fue el pasaje que leímos hace un momento. Él se preocupó, dice la Biblia que él clamó a Dios, él ayunó, pero una vez se dio cuenta que su hijito había muerto, porque él estaba clamando a Dios allá en su palacio, encerrado en una habitación, y los cortesanos lo miraban, lo observaban. Cuando él se dio cuenta que sus cortesanos hablaban de que así como susurrando la pérdida del niño, entonces dice la Biblia que él se levantó, que él se bañó, que él se perfumó, se vistió y se presentó entonces en el templo para adorar a Dios. O sea, en medio de la pérdida, a pesar de que había un dolor, había un duelo en el corazón de David, él decide adorar a Dios. Y permítame contar el siguiente testimonio. Mi mamá tuvo un hijo muy querido, su nombre fue Franklin. Realmente él fue, creo yo, el mejor hijo que tuvo mi mamá. Franklin era muy afectivo, muy cercano a mi madre. Cuando él muere a los 22 años de edad en un accidente, mi madre quiso dejarse morir. Ella ya no le encontraba sentido a la vida, se encerró en su habitación y no recibía alimentos. Ella prácticamente no concebía la vida sin Franklin. ¿Qué era lo que estaba haciendo ella? Ella se estaba aferrando a la pérdida, ella estaba permitiendo que la soledad la oprimiera y dominara su vida. Ella, pues, en esos momentos de dolor, no se estaba dando cuenta que tenía un hijo de 13, que era yo, y otro hijo de 17, que era mi hermano, otro hermano mío, que necesitábamos de su fortaleza y de su compañía. Afortunadamente Dios, que es misericordioso, pues le hizo saber que mi hermano había sido salvo y que ella debía seguir viviendo para sacar a sus dos hijos menores adelante. Quizás algunos de nuestros oyentes no hayan tenido una pérdida como la de un ser querido. A lo mejor le sucedió, o lo que le sucedió fue que rompieron con una relación sentimental muy significativa, y desde luego que eso les ha causado un gran dolor. ¿Qué deberían hacer estas personas, Pastor Ángelo? ¿Qué hacer? Yo les diría a ellos un consejo en 6 palabras. No se aferre a la pérdida. Se lo repito, no se aferre a la pérdida. No alimente esos recuerdos. Preparando este tema escuché, Oscar, varios temas de canciones seculares enfocados a la soledad. Todos ellos hablaban de la soledad por haber roto una relación amorosa. ¿Qué hacen estas canciones en la vida de las personas cuando están en esos momentos de sufriendo una pérdida? Por lo general lo que hacen este tipo de canciones, Oscar, es alimentar sentimientos de nostalgia. A los que las escuchan les hacen sentir muy mal. Y yo quisiera decirle, entonces no lo haga.
¿Qué debe hacer entonces? Enfóquese en otra cosa. Entienda que la vida va a continuar. A lo mejor las cosas no se dieron porque usted cometió algunos errores o porque sencillamente esa persona no le convenía. Así que déjela ir. No alimente el pasado ni se niegue a seguir viviendo. No piense ni cante, no me vuelvo a enamorar. Pero también pasa muchas veces que no aceptamos la pérdida de, digamos, a nivel laboral, cuando hemos tenido muchos años dentro de un mismo puesto de trabajo. Claro, sentimientos de inseguridad van a embargar ese corazón, pero igual la vida continúa y lo que a veces no razonan las personas que sufren la pérdida del desempleo, como el ejemplo que usted planteó, Oscar, de muchos años, es que antes de eso también se alimentaron, también se vistieron. Antes de estar en ese lugar, Dios también proveyó de alguna manera. Así que la vida va a seguir y Dios va a seguir ayudándonos para desarrollar. ¿Qué es lo mejor que puede hacer alguien cuando sufre una pérdida? Estimado oyente, si usted ha sufrido una pérdida, lo mejor que usted puede hacer es adorar a Dios, así como lo hizo David. Así que adore a Dios. ¿Qué es adorarlo? Es decirle, quizás, Señor, aunque me duele mucho, tú sigues siendo lo más importante en mi vida. Si te tengo a ti, no importa que falte todo lo demás, tú eres mi todo. Cuando Dios ve esa actitud, estimado oyente, Él se vuelca en sanar a ese corazón doliente. Él rodea esa vida con su presencia y le concede su favor. Así que sobrepóngase a la pérdida, pero hágalo con Dios. En el texto base de este principio que usted leyó referente al rey David, relátenos brevemente el contexto de esta historia y por qué David es un ejemplo de sobreponerse a la pérdida. Dice segundo libro de Samuel 12:20, pues para ubicarnos un poquito más, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Quisiera resaltar que David, después de conocer la muerte de su hijo, como ya habíamos mencionado, que bueno, este hijo fue producto de su adulterio con Betsabé, él tomó la decisión de continuar con su vida. Y así lo argumentan los versículos 21 y 22 del capítulo 2. Dice así: ¿qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Lo que vemos claramente es que David hace un razonamiento lógico. Él entiende que fue la decisión soberana de Dios, que entre otras cosas era castigo, ¿no? Quitarle a su bebé, quitarle a su niño, y que ya no podía él cambiar esa realidad. Así que entonces David decide, a pesar del dolor, él decide seguir viviendo. Y aceptar la pérdida. Y aceptó obviamente la pérdida y se sobrepuso ante ella. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo enfrentar la soledad hoy en Vidas con Propósito? Hemos visto que para enfrentar la soledad debemos no temerle a la misma soledad, renunciar al orgullo, sobreponernos a las pérdidas. Ángelo, ¿cuál es el cuarto principio que nos ayudará a enfrentar la soledad? El cuarto principio para enfrentar la soledad y vencerla es relaciónese con Dios. Dice Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Oscar, no podemos hablar de este tema sin decir lo siguiente. Si usted se siente solo, puede ser por las dos siguientes únicas razones. El pecado está dominando su vida o ha descuidado su relación con Dios. Revisemos estas dos razones que usted menciona. ¿Por qué dice que el pecado trae soledad a nuestra vida? Oscar y estimados oyentes, recordemos que en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos hicieron, ¿qué fue? ¿Te recuerdas, Oscar? Sí, claro, ellos buscaron esconderse de Dios. Se escondieron del Señor. Entonces podemos decir que el pecado es lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que nos hace sentir culpables, rompe nuestra relación con Dios y obviamente entonces nos hace huir de Él. ¿Y eso qué tiene que ver con la soledad?
Pues tiene que ver, Oscar, en que por más amigos que nosotros tengamos, si no tenemos una relación estrecha con Dios a causa de nuestro pecado, pues inevitablemente nos sentiremos solos. Dios a propósito nos creó con un vacío interior que solo su presencia puede llenar. Pero Dios no llenará ese vacío si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y bueno, Ángelo, ¿cómo alguien que nunca ha tenido una relación con el Señor se empieza a relacionar con Él? Cuando ese alguien de todo corazón se arrepiente, Oscar, y le pide a Dios que le perdone sus pecados. Cuando ese alguien acepta y reconoce delante de Dios que lo ha ofendido. Dicho de otra manera, el antídoto contra la soledad se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nadie que tenga una relación estrecha con Dios se va a sentir solo. Dios se encargará de hacerle sentir la persona quizás más importante del universo. Es ahí donde los sentimientos de soledad comienzan a disiparse. Pero quizás algún oyente esté diciendo, Ángelo, yo hace mucho tiempo que me arrepentí, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, sin embargo en muchas ocasiones me siento solo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué le diría a esta persona? Podría ser que Dios le esté pasando por un desierto con el propósito de que le busque más, o quizás usted consciente o inconscientemente ha venido descuidando su relación con Dios. A veces el sentimiento de la soledad en el cristiano no es otra cosa más que la luz roja que nos dice pilas, está descuidando su relación con el Señor. El versículo que leímos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, en Marcos 1:35. Vemos cuán importante era para Jesús relacionarse con su Padre. ¿Esto quiere decir que Jesús no le temía la soledad? Así es, Oscar, es más, él la buscaba de adrede para tener encuentros con su Padre, ¿no? Es probable que su soledad se deba en gran medida a que su relación con Dios pues es muy tenue. Si usted, estimado oyente, no quiere sentirse solo, relaciónese con Dios. No necesariamente tiene que hacerlo como Jesús. Jesús dice que muy de mañana, ¿no? O muy tarde en la noche. Lo importante es que usted empiece a establecer esa relación con el Señor, a sacar un tiempo diario, a hablarle, a permitir que Él le hable a través de las Sagradas Escrituras, a reflexionar. En fin, empiece a establecer una relación estrecha con Dios y va a ver cómo los sentimientos y los pensamientos de soledad comenzarán a salir de su vida. El tema de la oración es una de las disciplinas que más le cuesta a los cristianos. ¿Qué consejo les daría a nuestros oyentes para que vuelvan a este valioso hábito de la oración? Yo animo a nuestros oyentes para que empiecen a relacionarse con Dios. Como usted lo dice, sí, es algo que a todos los cristianos nos cuesta. Quizás algunos dicen que no, pero la realidad es que la oración es una lucha espiritual. Y quisiera decirle que esta semana quizás usted podría hacerse el firme propósito de pasar un tiempo con Dios cada día. Dígale al Señor que lo ayude, pídale al Señor y en su oración dígale que quiere relacionarse más con Él que con otras personas. En un principio y mientras usted va a establecer ese hábito, pues se va a tornar bastante difícil, pero si usted es persistente y si sus motivos son sinceros para relacionarse con Dios, antes que pedirle cosas, usted va a aprender a establecer la relación más fascinante de su vida. Yo oro para que esta sea una realidad en mi vida y también una realidad en su vida. Oscar, la oración, digamos que es la mitad de nuestra relación con Dios. ¿Por qué la mitad? Porque a través de la oración yo le hablo a Dios. Pero también cuando leo su palabra y cuando medito en ella, entonces Dios me está hablando a mí. ¿Cómo puede sentirse alguien solo si tiene una relación estrecha con el Dios que hizo los cielos y la tierra? Pienso yo que es imposible. Ángelo, aunque el motivo de la oración debe ser Dios mismo, por encima de mis necesidades y de mis mismas carencias que hay en mi vida, Dios debe ser el motivo central de la oración, porque a veces centramos la oración en mis necesidades, en mis preocupaciones, en lo que yo quiero para mí. O sea, es algo más como, digamos, es un poco más como egoísta. Sí, el sentimiento egoísta podría llevar a alguien a que busque a Dios, y Dios conoce nuestras motivaciones. Aún así, no podemos negar que la Biblia dice que Dios está
con los quebrantados de corazón. Entonces alguien en medio de su dolor, en medio de su silencio, en medio de su soledad, que acude a Dios, obviamente movido por ese sentimiento que tiene ahí en su interior, a pesar de eso, Dios, que es bueno, que es misericordioso, vendrá a brindar compañía, vendrá a brindar aliento. Es como cuando Cristo Jesús estaba en la tierra y los evangelios registran que la gente lo buscaba para que les multiplicara los panes. Dijo Jesús, ustedes me buscan porque quieren comer, pero tan misericordioso era Cristo Jesús, tan amoroso, y obviamente Él está representando y está mostrando al Padre Celestial que les daba lo que la gente necesitaba. El Señor no es alguien que dice, usted ahora sí me está buscando, ahora no le voy a proveer. No, ese no es el Señor. El Señor es bueno. Pastor Ángelo, otro aspecto de la soledad, y seguramente algunas personas pueden estar pasando por esa situación, es cuando llegamos a cierta edad, digamos, y que no hemos tenido o no hemos definido nuestra relación sentimental. Muchas personas temen a la soledad porque consideran que ya se sienten que no van a conseguir una pareja que acompañe de pronto su vejez y ya su época ya poco productiva. ¿Qué diría a estas personas, hombres o mujeres, que están pasando por este temor y no quieren enfrentar la vida solas? Bueno, la expresión coloquial es, nos dejó el tren, sí, me dejó el tren y entonces hay que tomar cualquier cosa que pase. Ese es el gran error. Yo les diría a ellos, no se apresuren, Dios, que conoce nuestras necesidades, en su debido tiempo, Oscar, en su debido momento, y si es su soberana voluntad, va a proveer a ese alguien que nosotros, o que la persona en situación de soledad está esperando. Yo he visto, no me han contado, he visto personas como las que usted describió que tomaron pésimas, muy malas decisiones. Entonces ahí sí, aunque no lo dice la Biblia, el adagio popular creo que tiene la razón. Es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Violan los mandamientos bíblicos. Uno de ellos es que el creyente no debe unirse con una persona que no sea creyente. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, dijo el apóstol Pablo. Es mandatorio, no es una sugerencia. Pero tal es el vacío y tal es la soledad que siente aquella persona que no ha encontrado a nadie en su vida afectiva, que toman la decisión a sabiendas, o sea, es tanta la soledad que lo lleva a rebelarse contra la palabra de Dios, contra el mandamiento de Dios, y créame, sufrirán el daño. Siempre digo a Comunidad Vida con Propósito en nuestra congregación, les digo que estaba la jovencita diciéndole al pastor de su iglesia, pastor, si yo me caso con alguien no cristiano, ¿me voy para el infierno? Y el pastor la miró, se sonrió, le dijo, no, si usted se casa con alguien no cristiano, usted no se va para el infierno, usted va a vivir un infierno. Bueno, dice Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará a todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo finalizamos la serie Entendiendo las Parábolas de Jesús, con el quinto tema, sobre qué está edificando su casa espiritual, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, de 8 a 9:30 de la mañana, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve degustación de este tema que veremos el domingo. Bueno, va a hacer la introducción cortica haciéndole una pregunta a Oscar. Oscar, ¿usted invertiría 200 millones no, vamos a ponerlo más, 500 millones de pesos, usted tiene 500 millones de pesos y los invertiría haciendo una edificación a la orilla del río de Oro de Girón? Desde luego que no lo haría. Ni por el lugar, ni por el terreno, porque obviamente al lado de los ríos y al lado de los mares, lo que hay es
arena. Y la arena no es un fundamento sólido para sostener ninguna edificación. Jesús dijo lo siguiente, que si nosotros oímos sus palabras y no las practicamos, somos como esa persona que utiliza 500 millones de pesos para hacer una edificación a las orillas del río Girón. Entonces, es un acto completo de insensatez, es un acto completo de necedad. Hay personas que están edificando su casa espiritual a orillas de un río. Las están edificando sobre terrenos baldíos, sobre terrenos que no tienen fundamento, no han cavado y ahondado para levantar sus edificaciones o sus casas espirituales, y por eso hoy vemos muchas casas, muchas de esas edificaciones derribadas, totalmente destruidas. Y lo que es más triste, vemos personas que en su vida espiritual están cosechando una destrucción que también los va a llevar a una destrucción eterna. De eso vamos a hablar basándonos en la parábola de los dos cimientos. Oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. Al igual, recuerde que también puede escuchar estos programas en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.